Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a abrir en el capítulo 17. Hoy vamos a empezar el capítulo 17 por la gracia del Señor y vamos a meditar en la porción que va a ir del versículo 1 al versículo 5. Del versículo 1 al versículo 5. Esto es lo que vamos a meditar hoy. Pero vamos a leer el pasaje, luego vamos a orar. Dice San Juan, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Vamos a orar y luego meditamos en esta porción de la Escritura. Amado Dios, te damos muchas gracias por una nueva oportunidad de volver a reunirnos aquí en tu casa, de estar juntos, de poder cantar y adorar a tu nombre y tu persona. Gracias, Señor. Pero ahora queremos pedirte que en tu misericordia y bondad le hables a nuestro corazón, que nos ministres por medio de tu palabra, que realmente, Señor, nos exhortes, nos ayudes a ver tu gloria, esa gloria que fue revelada en la cruz. Ayúdanos, Señor. Y ruego, Señor, que en tu infinita misericordia, una vez más, puedas utilizar mi vida, Señor, que me ayudes a exponer con claridad, con simpleza, no para que brille el predicador, sino para que seas tú exaltado y glorificado, Señor. Que tu palabra corra entre nosotros y nos anime, nos edifique, nos conforte. Señor, sea a ti la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos. Al comenzar este capítulo, es interesante el capítulo 17, porque muchos de los eruditos antiguos llaman a este pasaje la oración intercesora de Jesús, o también lo definen como la oración sacerdotal. Al leer los evangelios, básicamente nosotros podemos reconocer que Jesús era un hombre de oración. Al mirar los evangelios rápidamente nos damos cuenta que Jesús era un hombre de oración, que Jesús verdaderamente comenzaba a primera hora del día orando y finalizaba su día orando, y hasta lo vemos orando de madrugada, tarde. Y bueno, no me voy a detener mucho en eso ahora, porque vamos a ir en el tiempo analizando la oración, pero es una rápida referencia que si Jesús, siendo Dios, necesitaba comunión con el Padre, ¿cuánto más la necesito yo y usted? ¿No? Cerramos paréntesis, pero para reflexionar en esto y meditar toda la semana. Si el Maestro, siendo Dios, necesitaba Él comunión con el Padre, ¿cuánto más la necesito yo en mi humana debilidad? Pero pensando en esto y viendo la vida constante y práctica de la disciplina de la oración, nosotros podemos ver, mencionando que Jesús oraba muchísimo, mencionando eso, vemos que el capítulo 17 es, podríamos decir, la oración por excelencia, es la oración más extensa que recoge la Biblia para que nosotros podamos ver. Y es de notar que para muchas personas esta oración del capítulo 17 tiene un tinte como de tristeza, como de nostalgia, como casi hasta de derrota. Lo viven así, ¿no? Pero ciertamente esta oración es todo lo contrario. Lejos de dejar un tinte de tristeza, nosotros debemos analizar que es una oración triunfante de nuestro glorioso Salvador. Porque en el capítulo 16, donde termina en el versículo 33, Él acaba de declarar que ha vencido al mundo. Y después de eso se pone a orar. Entonces, lejos de llevar un tinte de tristeza, es una oración preciosa de nuestro glorioso Salvador.
un predicador del siglo XVII, dijo lo siguiente: es la oración más grande que se ha pronunciado en la tierra y vino a continuación del sermón más grande predicado en la tierra. Wow. Muchos de los predicadores del pasado vieron tanto peso, tanta profundidad en esta oración, en este texto que vamos a considerar por estas semanas que vienen, que entendían que se estaban enfrentando a algo tan sagrado que ni siquiera se atrevieron a predicarlo en sus congregaciones en el siglo pasado. Simplemente lo leían y ya. Ni siquiera se atrevían a predicarlo. Dice la historia que el reformador de Escocia, John Knox, en su lecho de muerte, le pidió a la esposa, cuando entendió que se estaba muriendo, que le lea esta oración. Y cuenta la historia que mientras le leían esta oración, partió a la presencia del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Así que bueno, estamos nosotros evidentemente ante una oración tan maravillosa, tan profunda, tan sublime, todo lo que vamos a ir viendo hoy y en el correr de otros domingos. ¿Y por qué digo tan profunda y tan maravillosa? Porque es algo verdaderamente sublime, porque nos arrima, nos asoma al corazón mismo del Señor Jesús. En su manera de orar muestra cómo es su corazón. Por eso hoy vamos a comenzar viendo entre el versículo 1 y el versículo 5, esta porción que vamos a analizar, encontramos cómo Jesús está orando por la glorificación, cómo Él ora al Padre por la glorificación. Versículo 1, note que dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Notemos que Juan comienza diciendo estas cosas que habló Jesús. Estas cosas a las que se refiere fue el sermón del aposento alto, todo lo que pasó en capítulo 13, 14, 15 y 16. A esas cosas se está refiriendo. Juan hace referencia a este sermón que ahora Jesús acaba de finalizar como su discurso casi de despedida, y dice que en ese contexto, alzando los ojos al cielo, dijo. En ese contexto ahora Jesús empieza a orar en una postura muy común dentro de lo que es la cultura hebrea. ¿Por qué digo esto? La idea de alzar los ojos y mirar al cielo. Alzar los ojos y mirar al cielo. Era algo muy común en la cultura hebrea orar de esta manera. Bueno, nosotros oramos en diferentes lugares y diferentes momentos, pero ciertamente que cuando estamos meditando en el Señor y estamos por la calle y nuestro corazón está conectado con Dios, es muy natural también que lo primero que hacemos es mirar al cielo, ¿no? Es muy común eso. Pero dejando un poquito eso de lado, Jesús ahora comienza esta oración diciendo: Padre, la hora ha llegado. Y qué interesante, porque es una clara demostración, esta manera de orar de Jesús, la forma en la que empieza a orar, es una clara demostración de la omnisciencia del Señor, sabiendo Él que ya está a la puerta de la cruz, sabiendo que ya está ahora de la cruz. Por eso Él dice: la hora ha llegado. En una ocasión, allá por Juan capítulo 2, que lo predicamos un año atrás, en una fiesta de bodas estaba Jesús y tuvieron un problema en la fiesta, no había vino. Y la mamá de Jesús quiso así ponerle como un poquito de presión para que arregle ese problema, y Jesús le dijo: ¿qué tienes, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Esta fue la respuesta de Jesús. En otras circunstancias también, en el capítulo 7, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús lo presionaron para que suba a la fiesta y que Él demuestre quién era. Y la respuesta de Jesús fue prácticamente la misma: mi tiempo aún no ha llegado. Y tiempo después el Señor fue a esa fiesta. Dejó que sus hermanos vayan primero y después, en el momento oportuno, Él subió a esa fiesta. Y en el mismo capítulo 7 de Juan, quienes lo vieron y querían matarlo, los religiosos, en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 30, dice: procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y es interesante, ¿no?, meditar en esto, porque no solamente vemos la omnisciencia de Jesús, que Él sabía que ahora ya estaba a la puerta de la cruz, que tenía que enfrentar
y cumplir con el plan de redención trazado ya por el Padre, sino que también vemos al mismo tiempo la soberanía de Dios obrando en todo esto. Estas declaraciones anteriores, cuando se dice mi tiempo no ha llegado, mi tiempo no ha llegado, pero ahora Jesús dice, ahora sí mi tiempo ha llegado. Y vemos la soberanía de Dios en esto, porque ahora la hora había llegado y la meta de todo el ministerio de Jesús siempre fue la cruz. Y nadie pudo adelantar o atrasar esa hora. Aunque como leímos en el capítulo 7, versículo 30, querían prenderlo para matar, no lo pudieron hacer. Cuando quisieron tirarlo por un despeñadero, por un barranco, tampoco pudieron hacerlo, porque no había llegado su hora. Nadie maneja el reloj de Dios, pero ahora sí Jesús sabe que llega el momento de enfrentar la cruz y para eso había venido, para cumplir su ministerio. La petición que Jesús le hace ahora en este contexto al Padre es maravillosa, porque Él dice en el verso 1, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. En medio de ese contexto, que ahora el tiempo está cumplido, la petición de Jesús fue esta, glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y lo primero que podemos desprender de acá, lo primero que podemos apuntar de acá, es que la gloria del Padre y la gloria del Hijo evidentemente están interrelacionadas, yo diría, están conectadas entre sí. La esencia de esta petición que está haciendo Jesús es que el Padre le glorifique a Él a fin de que Él pueda glorificar a su vez al Padre. El mayor anhelo en la vida terrenal de Jesús, en su ministerio, siempre fue glorificar al Padre. ¿Y de qué manera lo iba a glorificar? Siempre cumpliendo su voluntad. Porque Jesús no hizo nunca, jamás, algo que esté fuera de la voluntad del Padre. Y Él venía ahora para cumplir con ese plan de salvación que había sido trazado desde antes de la eternidad, cumplir la voluntad del Padre en la cruz. Jesús está deseoso de que la gloria de Dios ahora sea manifestada y que se manifieste especialmente en la salvación de los hombres. Desde la perspectiva humana, de la perspectiva religiosa de las personas que estaban rodeando a Jesús en ese tiempo, la cruz era algo verdaderamente humillante, algo terrible. Para el pueblo judío la cruz era algo terrible. Ellos no podían concebir de ninguna manera un Mesías que muriera y menos que muriera en una cruz. Era una ofensa. La cruz era un símbolo de maldición. En la cruz, el contexto religioso que lo estaba mirando, lo único que veía era un hombre desnudo, un hombre avergonzado, flagelado, con una corona de espinas sobre su cabeza, humillado y derrotado. Lo que menos era para ellos era su Mesías. Cero imagen del Mesías tenía eso. Ese no podía ser su Mesías. Ese era un pobre hombre que estaba ahí sufriendo en una cruz. Eso de la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva de Jesús, la cruz era algo glorioso. La cruz era algo extraordinario, era glorioso, porque a través de su muerte, Él iba a redimir ahora un pueblo para su gloria, cumpliendo con la voluntad del Padre. La cruz era algo maravilloso. En la cruz, el Señor mostró la gloria de Dios como ningún otro evento en la historia de la humanidad podía mostrarlo. Dios ha mostrado su gloria de múltiples formas. De hecho, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación habla de Dios. Y vemos su gloria por todas partes, llenando la tierra. Pero ningún evento en la historia de la humanidad podría mostrar tanta gloria como en el momento de la cruz. Lo que para ellos era tal vez un símbolo de humillación, para Jesús era algo glorioso, porque en la cruz Dios estaba revelando su rectitud, su justicia, su santidad. Todo eso estaba siendo revelado en la cruz. La justicia de Dios que necesitaba ser satisfecha. Pero también es verdad que fue glorioso porque en la misma cruz, donde la rectitud y la justicia se estaban manifestando y la santidad de Dios, también ahí
se estaba manifestando y revelando el amor de Dios, la compasión, la misericordia de Dios, la benignidad hacia los pecadores que estaban perdidos. Esta es la realidad. Y fue tan glorioso ese momento de la cruz, mi hermano, donde justamente Dios tenía que conciliar toda su bondad, su amor, su benignidad, todas esas cosas preciosas que Dios sentía hacia el ser humano, pero tenía que conciliarla al mismo tiempo con su justicia perfecta, porque su justicia tenía que ser satisfecha. Y así como reveló rectitud, santidad, justicia, como reveló amor y compasión por los perdidos, al mismo tiempo en esa cruz se pudo revelar la ira de Dios sobre la persona de Jesucristo, que estaba cargando con los pecados de todos nosotros. Este es el gran punto. Jesús fue nuestro representante en la cruz. Por eso no hay lugar más glorioso que eso. En la cruz estaba la santidad y la justicia de Dios por un lado, el amor de Dios por un lado, pero también estaba la ira de Dios sobre esa cruz, cayendo sobre la persona de Jesucristo, aplastando a Jesús en esa cruz, porque Él estaba siendo nuestro representante en esa cruz. Y por esa causa, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros podamos recibir ese amor, esa bondad, esa misericordia, esa compasión y ser tratados verdaderamente como personas justas. Déjame decirte que la ira tuvo que caer sobre Cristo. Por eso no hay lugar más glorioso que la cruz. No hay un lugar más maravilloso que la cruz. Entonces ahora nosotros entendemos por qué es que Jesús está pidiendo ser glorificado por el Padre. Entendemos por qué el Padre va a glorificar al Hijo. Porque es a causa de la obediencia perfecta del Hijo, esa obediencia voluntaria que quiso morir en la cruz para redimir su pueblo. Y al mismo tiempo, mientras el Hijo está siendo glorificado por el Padre, por esa obediencia perfecta y esa obra de cruz, cargando con los pecados de todos nosotros, al mismo tiempo, el Padre es glorificado por el Hijo. Así como el Padre está glorificando al Hijo por su obra, el Hijo con su obra glorifica al Padre, en el hecho de que el plan de salvación que el Padre había trazado desde la eternidad, ese plan soberano donde había que redimir a todos los escogidos de Dios, Jesucristo los llevó a la perfección. Jesucristo los llevó, ese plan trazado por el Padre, a la perfección y lo consolidó en la cruz. Es por eso, mi hermano, que cuando hablamos de esta gloria, entendemos por qué el apóstol Pablo, cuando escribe a Filipenses capítulo 2, habiendo ya dicho que Cristo se despojó de ese ambiente de gloria en el que estaba, capítulo 2, versículo 8, Pablo dice: hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia perfecta que glorifica al Padre. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, escuche bien, para gloria de Dios Padre. En esa humillación de Cristo, en esa obediencia perfecta de Cristo, de Él siendo Dios, humillarse encarnándose en un hombre, tomando forma de siervo y yendo a la cruz en una obediencia perfecta. Mayor humillación imposible. Pero esa obediencia perfecta fue la que el Padre hizo que ahora le glorifique, que el Padre ahora le exalte. Pero ese cumplimiento del plan soberano de Dios por la obra de Jesús en obediencia, Pablo dice que ahora toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre fue glorificado. Es por eso que la gloria de la que Jesús
está hablando ahora, está en la acción justamente de dar vida eterna a los perdidos por ese precio que fue pagado con sangre en la cruz. Y no hay un lugar más glorioso que ese. Por eso continúa él orando y dice en el verso 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Es por eso que Jesús ahora habla de esta gloria que tiene que ver con la acción de dar vida eterna. El Padre le ha dado autoridad al Hijo. No es que el Hijo no tenga autoridad. Ha delegado simplemente esa autoridad de dar la vida eterna en el Hijo. El Hijo tiene autoridad como el Padre, pero se somete al Padre. Y esto es lo maravilloso. Y el Padre ha delegado esta autoridad ahora en el Hijo. Y note que dice que ha delegado esta autoridad que Él ejerce sobre todo ser humano para darle vida eterna. En Juan capítulo 5, en el versículo 25, Jesús le dijo en una discusión que había dando vuelta con unos religiosos, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Llega la hora que cuando escuchen la voz del Hijo de Dios, verdaderamente los que quieren oír vivirán. Y agrega el versículo 26, explica el versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, tanto como el Padre tiene vida, el Hijo tiene vida en sí mismo y tiene ahora de parte del Padre la autoridad delegada para dar vida. Y ahora nos encontramos con una verdad también en este versículo doctrinal, que no nos podemos detener porque no tenemos el tiempo para detenernos en la doctrina de la predestinación. No tenemos el tiempo y no es el caso. Pero en este versículo se ve, asoma la doctrina de la predestinación. Porque el Hijo tiene vida en sí mismo y tiene autoridad para dar vida eterna, pero esa autoridad el Hijo la va a aplicar sobre aquellos que fueron escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Por eso el versículo concluye diciendo, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos lo que tú le has dado. Es decir, que esa vida eterna no aplica a todo el mundo en general, sino que aplica a todos los que el Padre escogió ante la fundación del mundo, a los cuales el Padre ahora se los ha entregado al Hijo. Por eso acá se desprende una segunda cosa también, que es muy interesante. La segunda cosa que podemos nosotros analizar acá es que los salvados, la iglesia, es un regalo de Dios Padre al Hijo. Porque note que dice, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es otra gran verdad. Los redimidos son un regalo de Dios Padre a su Hijo Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesús, en una forma tan enfática, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Pero noten, hermanos, el posesivo ahí. Él empieza el versículo 27, también está en el contexto de una discusión con religiosos, ¿no? Con los fariseos. Y él dice, mis ovejas son mías, me pertenecen y oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29 dice, mi Padre, otra vez un posesivo, y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Pero yo quiero que usted medite en eso, ese regalo de que le ha entregado, le ha dado la autoridad al Hijo para que dé vida eterna a todos los que el Padre ya había predestinado para salvación. Entonces los redimidos, en conclusión, son un regalo de Dios Padre a Jesucristo. Por eso los define como sus ovejas. Estas ovejas que el Padre le entregó a Jesús. Y es ahora donde inicia el versículo 3. Ayer estábamos reunidos con un grupo de los jóvenes y yo le decía
para mí es el concepto, el versículo 3, más profundo, más extraordinario, pero más simple de lo que se puede exponer el concepto de lo que es teología. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el concepto más fuerte, más potente, más sintético, más claro de lo que es la teología. A veces queremos aprender mucha teología. Bueno, déjame decirte algo. Esto resume toda la teología. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De esto se trata la vida eterna, en otras palabras. La vida eterna se trata de conocer a Dios. Y ponga atención, que Jesús no dijo, esta es la vida eterna, que te crean. No, esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan. Que te conozcan, de esto se trata la vida eterna, de empezar a conocer a Dios. Los seres humanos, naturalmente, sin Cristo en su corazón, idólatras, yo diría, siempre tienen la necesidad de conocer a personas que les sean de inspiración. Yo no sé si usted observó eso, pero los seres humanos siempre están o un jugador de fútbol, o un cantante de moda, o un actor de telenovela, qué sé yo, no sé, una actriz. Siempre están tratando de idealizar personas. Siempre están buscando personas que sean su ideal para poder de repente imitarla. Tienen esa necesidad imperiosa en ese vacío del corazón. En ese vacío del corazón está la necesidad imperiosa de buscar modelos que me inspiren. Entonces terminan imitando sus costumbres, su manera de vestir, muchas veces su manera de hablar, su corte de cabello, qué sé yo. Podría citar un montón de cosas, ¿no? Pero quieren identificarse en cierto aspecto con su ídolo. Quieren fotos, enloquecen por sacarse unas fotos si saben que está fulano, mengano, está Messi, está este, está el otro. Me saqué la foto, un autógrafo. Mueren por un autógrafo, hacen colas y colas los fans por un autógrafo. Wow. Tremendo, ¿no? Quieren todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? Es normal que esto pase, porque es el resultado de un corazón que está ausente de Dios, que tiene ausencia de Dios. Pero lo que a mí a veces me hace un poquito de ruido, y digo esto con respeto, hermano, y con mucho temor, pero para que nosotros analicemos nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos, dijo un teólogo. Porque es triste que yo vea que en algunas ocasiones, aún en ámbitos cristianos, estamos de repente delante de determinados predicadores o delante de determinados cantantes cristianos, de los cuales no nos damos cuenta que a veces hasta lo idolatramos. Que si le compramos un libro a determinado autor, quiero que me lo firme y quiero la foto con él. Y no tiene nada de malo que yo tenga una foto con cualquier hermano. Pero el punto es que pasa a veces por mi corazón. Porque a veces escuchamos a tal o cual predicador y ni siquiera tenemos la capacidad de filtrar si lo que está diciendo, la enseñanza que está dando es bíblica, porque ya lo dijo tal y ya, no hay otra cosa. Y morimos por conocer ese tipo de predicadores y de hombres. Cuidado con esto, porque a veces nuestro corazón, hermano, también guarda idolatría. Y ciertamente hay hermanos de los cuales nosotros escuchamos en predicaciones que realmente son una bendición. Y gloria al Señor por ellos, ¿no? Gloria a Dios por estos hombres, porque realmente son una bendición en el cuerpo de Cristo, son de mucha inspiración en el cuerpo de Cristo. Pero debemos tener cuidado de no idolatrar, porque nuestro corazón pecaminoso siempre está ahí, con el peligro latente. Y a veces le damos un lugar que no debería estar. Y el punto es que el ser humano no necesita conocer ídolos de modas. Que usted y yo no nos vamos a salvar por ningún predicador de moda, de ninguna manera. Lo que el ser humano necesita es conocer a Dios para ser salvo. Necesita conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo para que sea salvo y realmente su alma esté satisfecha
esté plena, para que en Cristo realmente se cumpla que nos sentimos plenos. Mucha gente, muchas personas afirman creer en Dios, pero para vida eterna, según lo que está diciendo Jesús, es necesario conocer a Dios y a Jesucristo. Porque esto ya implica otra cosa. Conocer a Dios y a Jesucristo, esto implica una experiencia personal con Dios y una experiencia personal con Jesús. Conocer a Dios requiere de una fe que me lleva no solamente a creer en Dios. Muchísimas personas creen en Dios. Muchísimas. Lo importante y lo necesario es creer a Dios. Creer a lo que Dios dice. Creer a lo que Dios dice de mi condición y mi necesidad de salvación. La verdadera fe salvadora implica obediencia a la palabra de Dios. Porque es justamente por medio de su palabra que viene el conocimiento de Dios. No hay atajos. No hay atajos. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no conoce al Señor, la única manera que tiene de ser salvo es primero escuchando el mensaje del Evangelio, sabiendo qué es lo que Dios dice de él. Hermanos, nosotros los seres humanos siempre tenemos conceptos demasiado altos de nosotros mismos. Tenemos conceptos muy altos de nosotros mismos. Y nosotros de nosotros mismos hablamos maravillas. Y hasta la gente que nos rodea puede hablar maravillas. Pero lo importante es qué es lo que dice Dios de nosotros. Y cuando yo abro la Biblia y una persona no conoce a Cristo, lo único que dice del hombre, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que es enemigo de Dios, que es hijo de ira. Esto es lo único que me muestra la Biblia, que el hombre no sabe hacer el bien, que su corazón es malvado y es perverso. Nunca me dice nada bueno del hombre. Solamente el hombre en su mente se engaña con un alto concepto de sí mismo. Por eso, para conocer a Dios y venir a salvación, lo primero que el hombre necesita es escuchar el mensaje del Evangelio, que le diga cuál es su condición y que le muestre quién es verdaderamente Dios, cuánto Dios ama al pecador, que le muestre quién es Jesucristo y qué es lo que Jesucristo vino a hacer y quién es Jesucristo, para que realmente después de ahí pueda empezar a conocer a Dios. Y una vez, hermano, que conocimos a Dios y que la salvación ha venido a nuestras vidas, cuidado, porque seguimos necesitando el Evangelio. Todos los días necesitamos el Evangelio, todos los días necesitamos meditar en la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra que conocemos a Dios. Y si vos no tenés comunión con la palabra, es tiempo que despiertes. Yo no sé la condición personal de cada uno, íntima, pero el Señor la sabe. Y si querés desarrollarte y crecer en el conocimiento de Dios, necesitas la Escritura, necesitas la oración para conocer íntimamente a Dios. Y lamentablemente, el sistema de este mundo está lleno de dioses en minúscula, ¿no? Está lleno de dioses en minúscula. Es por eso que Jesús enfatiza que para la vida eterna se necesita conocer. Y note esto, Jesús dice al único Dios verdadero y a Jesucristo. Pero Jesús enfatiza esto, el único y verdadero. El único y verdadero, notemos eso. Porque este mundo está lleno de dioses, como dije recién, en minúsculas. Pero lo que Jesús marca es un contraste contra la multiplicidad de dioses que ofrece este mundo, de ídolos que tiene este mundo, y que por cierto son falsos, porque eso no puede llenar tu corazón. Por más que vos te peines, igual que el actor o el cantante de moda, por más que vos quieras, cuando juega al fútbol, correr igual que Messi y ponerte la 10 en la espalda, no sos Messi. Claramente no sos Messi, ¿no? Y los que juegan con vos se dan cuenta que vos no sos Messi. Eso está claro. Pero a veces vos te creés que sos Messi y tratás de satisfacer tu corazón haciendo un gol y festejando a lo mejor como Messi, ¿viste? Bueno, no tiene nada que ver, vos no sos Messi y eso es un engaño de tu corazón. El mundo ofrece múltiples dioses, pero para la salvación se necesita conocer al único y al verdadero. Y es notable porque no queda ahí, sino que dice que es necesario conocer al único y Dios verdadero y a Jesucristo.
Porque el único camino de llegar a la salvación, el único camino, el único medio para llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Por eso en Juan 14:6, Jesús claramente dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la manera de llegar a la salvación es escuchando el Evangelio, entendiendo el Evangelio. Y después la manera de seguir creciendo en el conocimiento de Dios es seguir con el Evangelio. No hay otro camino, no busques otro atajo, otra forma. No la hay. No la hay. Necesitas la Biblia para que alimente tu alma. Si no, lo que va a pasar es que podés estar en el Señor aún redimido, pero todavía sosteniendo dentro de tu corazón un montón de ídolos. Jesús dice en el verso 4, porque la hora avanza: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora Jesús afirma que su misión en la tierra ya fue cumplida. El plan, en otras palabras, el plan eterno y soberano del Padre culminó en la cruz con éxito. Después de haber predicado el Evangelio, de haber estado en la tierra, después de haber anunciado el reino, de llamar a las personas al arrepentimiento, después de haber estado con sus discípulos durante 3 años, instruyendo a sus discípulos, enseñándole todo lo necesario que ellos necesitaban para, valga la redundancia, para empezar a andar, ahora va a sellar en la cruz su victoria. Y es por eso que el versículo 5 dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús sabe claramente que la gloria de la cruz ahora está ligada a la gloria que tenía antes de encarnarse. Nosotros sabemos por la palabra que Cristo, antes de encarnarse, ya estaba con el Padre. Él era preexistente, obviamente. Esto es lo que nos enseña apenas empieza el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que Jesucristo, ese Verbo, ese Logos, algunas Biblias traducen la palabra, existía la palabra, bueno, lo mismo, está hablando de la persona de Jesucristo. Y ese Verbo ahora se encarnó, porque Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria eterna que estuvo en el Padre, que estuvo en el Hijo, ahora se encarnó, y esa gloria lo vieron también sus discípulos. Entonces, en definitiva, lo que Jesús está orando en el versículo 5, la petición que Jesús está haciendo, es que en la cruz el Padre le glorifique, que el Padre le glorifique con aquella gloria que Él ya conoce desde la eternidad, porque estaba junto al Padre. Entonces, para ir concluyendo ya y tratar de sacar y aplicar a nuestras vidas, quiero que resumamos esto, ¿no? Por un lado, el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, claramente glorificó al Padre. El deseo de Jesús siempre era la meta, glorificar al Padre. ¿Y de qué manera lo glorificó? Bueno, haciendo siempre su voluntad y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque siempre hizo su voluntad, pero en la cruz se vio su máxima expresión. De hecho, Jesús cede a su petición cuando está orando ahí en Getsemaní y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Siempre primó la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era la cruz, y por eso busca la gloria ahí. Para Jesús, el fin principal de la salvación era que el Padre sea glorificado. El fin principal de nuestra salvación era que el Padre sea glorificado, que se muestre su gloria y se reconozca. Muchas veces lo primero que pensamos nosotros: bueno, Jesús fue a la cruz para salvarnos, y nos convencemos de que somos importantes. Eso fue lo más importante de la cruz. No, ese fue el resultado. Jesús fue a la cruz porque quería glorificar al Padre. Lo más importante era hacer la voluntad del Padre.
que desde el principio quería salvarnos. Ese fue el motivo que lo llevó a la cruz, hacer la voluntad del Padre, y por naturaleza se dan los resultados. Fuimos salvados también nosotros. Por eso en la cruz, mi hermano, como dije antes, resumiendo, se reveló la justicia, la santidad, la ira de Dios, pero al mismo tiempo se dio a conocer también su amor, su misericordia, su gracia aplicada sobre nosotros, al punto tal que su Hijo fue a morir en nuestro lugar. Y esto es lo que yo quiero que usted medite en esta mañana. Este es mi anhelo en esta mañana, que nosotros podamos meditar en lo que es la obra de la cruz. Es decir, en otras palabras, no más simple, en la gravedad que revestía nuestro pecado, en la gravedad de nuestra condición, en lo que merecían verdaderamente nuestros hechos, porque el lugar que ocupó Jesús era tuyo y era mío. Y lo que es peor, si te clavaban en una cruz, vos no resucitabas al tercer día, dalo por hecho, porque aún tu pecado te condenaba y te mandaba al infierno. Solamente aquel que era sin pecado podía vencer al pecado, a la muerte, a Satanás. Pero si me hubiesen clavado a mí, no resucitaba, dalo por hecho. Y en esto quiero que meditemos. La gravedad, el costo que merecían mis hechos. Y al ver a Jesús, ahora tomando voluntariamente esa cruz, tomando voluntariamente mi lugar, se agiganta para mí la imagen de la cruz. Mi anhelo es que se magnifique el concepto que vos tenés de la cruz, porque a veces hablamos de la cruz livianamente, olvidando que en esa cruz había misericordia, había compasión, había bondad, pero también había que satisfacer una justicia perfecta y santa, y la única manera de satisfacerla era soportando la ira de Dios. Y Jesús ocupó ese lugar para que no lo tenga que pasar yo. Entonces el concepto de la cruz debe magnificar y cambiar mi manera de pensar. Y esto debe motivarme a vivir de otra manera. Entender y pensar en estas cosas debería maravillarme de tal manera que debería hacer que mi corazón explote, se inflame de adoración a Dios, que se inflame de pasión, que tenga el deseo de caer rendido en una adoración verdadera y obediente a Dios, y de esa manera darle gloria y vivir maravillados por la obra de la cruz, apasionado por la obra de la cruz, de que un inocente voluntariamente quiso ocupar mi lugar. Ahora, en segundo lugar, porque Jesús dio gloria al Padre y el Padre le dio la gloria a Él, y eso es precioso, pero en segundo lugar, de lo que aplica a nosotros, nosotros también fuimos salvados para su gloria. Nosotros fuimos salvados para vivir para su gloria. Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, en el contexto de la salvación, en el contexto de que está hablando de los beneficios que tenemos nosotros ahora por ser redimidos, una de las cosas que dice es que fuimos salvados para alabanza a la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nosotros fuimos redimidos para alabanza de la gloria de su gracia. Al igual que Jesús, nosotros debemos anhelar, buscar la gloria de Dios. Ese debería ser el deseo de todo cristiano. Anhelar, buscar permanentemente, vivir para la gloria de Dios. Y vos decís, ¿y cuál es la forma que tenemos de vivir para la gloria de Dios? Bueno, es hacer su voluntad. Es hacer su voluntad. Eso es vivir para la gloria de Dios. Y yo sé que tal vez esto esté haciendo un poco de ruido en tu cabeza, porque la obediencia que vos tenés, igual que la mía, es una obediencia imperfecta, no es como la de Jesús. Entonces yo muchas veces quiero hacer la voluntad del Señor y muchas veces le fallo por causa de mi obediencia imperfecta. Y gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano, porque la justicia de Jesús fue imputada sobre nuestras vidas. Todo lo perfecto, todo lo puro, toda la vida perfecta y santa que Jesús llevó en esa cruz, no solamente cargó con mi pecado, cargó toda mi maldad, sino que toda la justicia de Él
fue puesta sobre mí. ¡Qué pedazo de intercambio! ¡Qué magnitud tuvo ese intercambio! Que sobre aquel que era santo, puro y sin manchas, fue cargado el pecado más atroz de la humanidad sobre él. Pero toda la bondad y la justicia fue puesta a mi favor. Por lo tanto, no existe pecado que me pueda separar de Dios. No existe pecado, como dice Romano, que me pueda separar del amor de Dios. No existe pecado que me condene, porque Jesucristo fue el que justificó. Ya, en Cristo estamos justificados si realmente somos del Señor. Pero hermanos, déjenme ir para ir terminando, ¿no? Déjenme pensar en esto un minuto más. Nuestro mayor problema cuando pensamos en el pecado no son entonces, pensando en la gloria de Dios, nuestro mayor problema no son los pecados específicos. Nosotros a veces ponemos mucho énfasis en los pecados específicos que nosotros cometemos, pero sin embargo no son los problemas esos. El problema mayor que nosotros tenemos es que muchas veces no buscamos la gloria de Dios. Y este es el pecado más vil que podemos cometer. No vivir consciente de que tenemos que buscar la gloria de Dios. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 10, verso 31 de la primera carta, ya sea que coman o que beban o que hagan alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Medite en esto un minuto, en cosas tan simples, tan elementales, como sentarte a comer o a tomar un vaso de agua. Dice, tiene que ser para la gloria de Dios. Y ese es nuestro problema. No es el pecado específico, es que muchas veces el pecado más vil que cometemos es que no estamos conscientes a vivir para su gloria. Nos sentamos a comer en la mesa y damos gracias por lo que tenemos delante. Y resulta que a veces los chicos empiezan, esto no me gusta, después que terminó de dar gracias. ¡Wow! Los chicos y a veces los grandes. ¿O no? Y terminamos de darle gracias al Señor por lo que tenemos delante. Somos así. Entonces, mi hermano, ¿qué quiero mostrarle con esto? Que nuestros corazones deberían vivir anhelantes de la gloria de Dios, velando atentamente para que nuestros corazones no se desvíen tras la vanagloria que nos ofrece este mundo. Este mundo es enemigo de Dios y piensa sus caminos como a ellos le parece. Pero si nuestro corazón verdaderamente está conectado con la gloria de Dios, si nuestro corazón está pensando y está vigilante de la gloria de Dios, estamos pensando cómo agradar al Señor, cómo procurar hacer su voluntad, cómo rendirnos a Él, cómo confiar en Él, si eso es lo que está en nuestro corazón, ese corazón nuestro conectado con su gloria. En otras palabras, es decir, si nosotros andamos en este mundo conscientes y deseosos de vivir para la gloria de Dios, no en forma religiosa, sino buscando su gloria, el resto de los pecados que muchas veces nos asedian se empiezan a desvanecer solos, porque ya no estamos concentrados tanto en el pecado, sino estamos conectados, nuestro corazón, con tener una relación con Dios permanente, de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, de entrar en una intimidad diferente con Dios. De eso se trata. Y todo lo demás empieza a desvanecerse, porque no hay nada como la gloria de Dios. Cierro con esta frase. Sabe que la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y gozar de Él para siempre. Este es el fin principal del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces la pregunta ahora para vos y para mí es: ¿estás viviendo para la gloria de Dios? ¿En tus estudios? ¿En tu trabajo?
en tu hogar, estás consciente que el problema no es un pecado, 2 pecados, es la gloria. Porque yo debo trabajar y debo ser honesto y correcto y eficiente en mi trabajo, no por mi jefe, sino por la gloria de Dios, por glorificar a Dios. Sos un buen estudiante, no es para agradar a tu papá, a tu mamá, a fulano. No es para que seas el gran profesional, no, debes ser un gran profesional porque pensás en la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, y todo lo que hagas, hacelo como para el Señor, la gloria de Dios. Amén. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo donde pudimos compartir esta reunión. Señor, ayúdanos a meditar en todo lo que hemos hablado, a seguir en nuestro corazón escarbando y buscando y yendo cada día a tu palabra. Señor, ayúdanos a hacer un hábito de lectura, de meditación y de oración, Señor, de buscar la comunión contigo. Porque humanamente nos cuesta muchísimo, Señor, y no podemos hacerlo por naturaleza humana o carnal. Pero cuando nos acercamos a ti, Señor, todo cambia. En ti reside el poder y tu Espíritu nos guía, nos ministra, nos anima. Por eso, Señor, oramos para que nos ayudes a vivir consciente de tu gloria, que vivamos, Señor, para tu gloria, pensando en ti, deleitándonos en ti. Ayúdanos a que podamos gozar de tu presencia. Bendice nuestras vidas, Señor, ayúdanos, porque realmente reconocemos nuestra humana debilidad y hoy nos humillamos, Señor, delante tuyo, sabiendo que no hay obra más gloriosa que la de la cruz. Sabiendo, Señor, que en aquella cruz se vio tu santidad y tu justicia y tu ira cayendo sobre Jesucristo, que estaba ocupando nuestro lugar. Y gracias porque hemos recibido el beneficio de ser amados, hemos recibido el beneficio de tu misericordia, de tu compasión y de tu gracia. Pero ayúdanos, Señor, para que tengamos estas verdades presentes y nos desafiemos a vivir intensamente para tu gloria. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén.